Buenos días, hermanos. Saludarlos el día de hoy. Quiero hablar con ustedes la segunda parte del rey David. Estas ruinas que ves aquí atrás es de la ciudad de Gat, que era más ni menos que la ciudad natal de Goliat. Y aquí pasó algo interesante con el rey David, entonces por eso quiero mostrarte esta imagen. Como puedes ver, pues nada más quedan ruinas de lo que fue esa ciudad de los filisteos. Ese pueblo como nación desapareció hace miles de años. Hoy no quiero hablar de los filisteos, después voy a hacer un estudio especialmente sobre este tema. De lo que quiero hablar contigo es de la segunda parte del rey David. Estamos viendo algunos principios que lo hicieron un hombre exitoso. Acuérdate lo que dice en Primera de Crónicas 29-28, que murió de buena vejez, eso es lo que dice, lleno de días y riquezas, y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Entonces, eso fue un muy buen final el que tuvo el rey David. Después de todo, no vamos a vivir para siempre aquí en la tierra. En algún momento vamos a partir, pero acuérdate que tenemos la esperanza de una vida eterna con nuestro Señor y Salvador. No es el final y por eso es que no nos llenamos de tristeza, porque sabemos que Dios tiene preparado para nosotros toda una eternidad en su presencia, gozando. Y bueno, aún así en esta tierra, pues queremos vivir lo mejor posible, ¿verdad? Y fíjate, David fue un hombre que terminó de la mejor manera que podemos pensar, de buena vejez, no solamente lleno de días, también de riqueza y de gloria. Entonces, uno de los principios, el principio número 6, que quiero compartir contigo de su éxito, es el principio de ministrar a otros. En 1 Samuel 16-23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjate, si quieres tener éxito en la vida, si quieres ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, hay que comenzar a ministrar a otros. Si Dios te da una palabra, dale la palabra para la cual fue revelada a ese hermano o su hermana. Ministra a los demás. Para eso son los dones. Los dones son para ser parte de bendición en el cuerpo de Cristo. Si quieres que se abran las ventanas de los cielos en bendición para tu vida, comienza a bendecir a otros. Comienza a dejar que la bendición fluya. Fíjate, David, como tú puedes recordar, muchos de los salmos los escribió el rey David, y tal vez cuando te sientes afligido, fíjate, tal vez, así como el rey Saúl, a pesar de que era un hombre atribulado por un demonio, fíjate, cuando escuchaba tocar al salmista, David se sentía mejor. ¿Y cuántas veces tú no te has sentido igual cuando lees los salmos que escribió el rey David y también te sientes atribulado y lleno de cargas y confundido y traen paz a tu vida? Fíjate, lo mismo que hacía hoy esas escrituras para ti, lo mismo que hacen para ti, lo hacía para el rey Saúl. Aunque solamente tocaba, solamente escuchaba la música y eso lo hacía sentirse mejor. Y yo me pregunto, ¿estamos siendo de utilidad para los demás? Algunos podrían decir, ¿y por qué le ministraba a ese hombre? O sea, si eres el elegido de Dios y Dios ya desechó a Saúl, ¿qué tiene que estar haciendo ahí ministrándolo? Bueno, acuérdate que en ese tiempo Saúl era el rey. Sí era relevante poder ministrarlo. Dice, oye, hermano, pero yo no tengo a nadie así importante en mi vida, pero lo importante de ese tema no es a quién le ministraba David, sino que David era fiel al llamamiento que Dios le había dado. Aún en medio de la adversidad, aún, ¿tú crees que no volteaba David y veía a Saúl y afligido por el demonio? No sé si tú has estado una persona que es afligida por demonios, no es una compañía grata, ¿eh? No es agradable estar frente a esas personas y mucho menos estarles sirviendo y estarles ministrando y tocarles música mientras está viendo con odio. Fíjate, David fue fiel, a pesar de que, fíjate, él está concentrado y tal vez ahí fue cuando Dios comenzó a hablar a su vida porque él ya tenía el Espíritu Santo. Y tal vez muchos de los salmos que él después escribió, tal vez vinieron a él en ese momento que él estaba tocando para el rey Saúl. Ya imagino a David pensando, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo me pregunto si estaba pensando acerca del rey Saúl cuando escribió ese salmo, o de dónde vendrá mi socorro, ¿no? Mi socorro viene de los montes, o sea,
Pues claro que David tuvo una vida bien difícil. Y si tú tal vez has pensado, es que yo tengo una vida bien difícil, hermano, y todo me ha ido mal, comienza a ser salmista. Comienza a alabar, fíjate, cuando vienen los problemas, ese era uno de los secretos del rey David. Cuando venían los problemas, cuando venía la adversidad, ¿sabes qué hacer? Alababa. Comienza a alabar a Dios, comienza a ministrar, enfócate en el reino de Dios y en su justicia, y sabes que todas las demás cosas te van a venir por añadidura. No te quedes ahí en autocompasión, quejándote, sufriendo, diciendo, es que yo no me merezco esto, es que si ya me ungió el Señor y me dijo que me iba a poner de rey, ¿qué hago aquí tocando el arpa para este endemoniado? O sea, yo sé que esos pensamientos vendrían a nuestras mentes, y la pregunta es, ¿aquí estamos siendo de bendición? ¿Estás siendo de bendición en el lugar donde te encuentras? Hay hermanos que todos son tan malvados. En el lugar donde me encuentro, también donde estaba el rey David. Y eso no lo detuvo de usar su ministerio. Eso no lo tuvo de tocar el arpa, de alabar. Cuando te hay problemas, alaba, hermano, hermana, y vas a ver que hay una diferencia. No te quedes en la autocompasión, quejándote, diciéndote que no, tú no mereces eso, que tú no mereces ese trato. ¿No? ¿A poco no es cierto que así todo lo que pensamos? Yo no me merezco ese trato. Yo he escuchado gente que dicen, para entrevista de trabajo, que dicen, es que yo voy a trabajar y me gusta un trabajo siempre y cuando yo no tenga problemas y nadie se meta conmigo. No, pues no vas a durar mucho en esas chambas, ¿verdad? Porque alguien se va a meter contigo, ¿verdad? Y no todos los días vas a tener ganas, pero aquí es donde se ve el carácter, donde se ve el carácter y estamos dispuestos a hacer el plan de Dios en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. Es otra cosa que vamos a aprender de rey David. A pesar de un entorno negativo, él era fiel. A pesar de un entorno negativo, él alababa. Fíjate, si quisiéramos medir el valor de una persona, lo vamos a ver por las cosas que él hace en el reino de Dios, no por su peso en oro como lo hace el mundo el día de hoy. Tanto tienes, tanto vales, eso es lo que se dice. Pero como si eso fuera relevante en vista de toda la eternidad. Fíjate, nosotros tenemos una manera de pensar muy diferente de cómo lo hace Dios, cómo lo hace su reino. Y la verdad es que necesitamos ser renovados nuestro entendimiento para ver las cosas como Dios las ve. Y fíjate, aquí viene el principio número 7, el principio de servir, ministrar, pero sin estar aislado. Fíjate, en 1 Samuel 18:16 dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Fíjate, estaba en comunión con el pueblo de Dios. La comunión es muy importante para tener éxito. Mientras más te acerques y te rodees de gente que ama a Dios, por eso es importante mantenernos en contacto con un cuerpo local de creyentes. Y yo sé que por la pandemia muchas cosas han cambiado, entonces por medio de reuniones Zoom, de reuniones de WhatsApp, hay muchas tecnologías que pueden ayudar para esto. Lo importante es que no nos alejemos. Hay mucha gente que se ha alejado por la pandemia, ¿sí? Que dicen, no, hermano, es que es la pandemia y es que mi iglesia, nadie quiere cubrirse, no se lavan, no se ponen gel, no guardan distancia. Yo prefiero no ir, pero a Walmart sí vas. Pero es que ellos usan máscara, hermano. Por eso sí voy, porque ahí sí me cuidan. Bueno, ¿qué crees? Hay muchas tecnologías el día de hoy y ya no tienes excusa. Sí, ya nos quitaron ese pretexto, lo puedes hacer online, puedes ver mensajes online, o sea, la verdad es que el mundo ya cambió. Lo importante es que no dejes de tener comunión, que no dejes de interceder, que no dejes de clamar, que no te alejes de la presencia de Dios. Mira, el rey David pudo verse un hombre que se hubiera llenado de amargura, ¿sí? De decir, pues es que me tratan mal, o sea, yo soy el héroe, yo soy el héroe del pueblo, yo maté a Goliat cuando todos tenían miedo. A ver, ¿dónde estaban ustedes que me detractan el día de hoy, que me miran feo, que me atacan? ¿Dónde estaban ustedes temblando de miedo? Pero yo fui, mira, jamás David les echó en cara nada. Tú ves los salmos y no hay un solo salmo donde él les eche en cara las cosas. ¿Verdad? Al contrario, simplemente glorifica a Dios. Esa es la clave, también una de las claves del éxito. En medio de la adversidad, alaba a Dios. Y vas a ver cómo Dios hace la diferencia. Pero no te aísles, no te quedes aislado. Cuida tu salvación, cuida tu relación con Dios, cuida tu relación con los hermanos en Cristo.
y no tengas temor de seguir adelante. Mira, dice en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, las mejores cosas de la vida van a pasar en comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Acuérdate que donde están dos o tres, también Él está ahí. Está hablando de que debe de haber una comunicación, acercamiento con otros miembros del cuerpo de Cristo. No puedes estar aislado. No puedes ser el llanero solitario. Y hay gente que dice, no, yo no quiero estar en ningún tipo de contacto con otros hermanos porque son hipócritas. Yo he escuchado gente que dice eso. Y hay gente que sí busca la iglesia perfecta. Y me acuerdo de un hombre que decía, mira, tú estás buscando la iglesia perfecta, le dijo a otra persona, pero en el momento que la encuentres, cuando tú llegues ahí va a dejar de ser perfecta porque llegaste. Somos personas que estamos siendo transformadas por el amor de Dios. Entonces, sí hay gente que necesita ser transformada, pero por eso va precisamente a la iglesia, porque necesita del amor, del poder de Dios. Así que hay que estar en intimidad, en comunión con el cuerpo de Cristo, y vas a ver que en esa comunión con el cuerpo de Cristo van a pasar las mejores cosas. Y ahorita quiero hablarte del principio número 8, que es el principio de evadir las flechas, las lanzas de odio. En 1 Samuel 19, del 9 y 10, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó, y escapó aquella noche. Si tú estuvieras en el lugar de David, ¿tú qué sentirías? O sea, acabas de vencer a Goliat, ¿sí? Eres un héroe. Hicieron el corrido de Saúl, ¿sí? Donde dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eres el salmista del reino, le tocas al rey, pero el rey comenzó a llenarse de envidia, de resentimiento, de amargura, y comienza a ver con malos ojos a David. Acuérdate que el reino debe haber sido quitado, o sea, Samuel fue muy claro, que se lo iba a dar a su compañero. Y dice, pues la mejor manera de solucionarlos es matándolo, y ya no hay, y yo sigo siendo el rey. Sí, entonces lo hiere, bueno, no lo hiere, lo intenta clavar contra la pared, pero fíjate, eso es una enseñanza importante para nosotros, que no te quedes a recibir las flechas de odio y de envidia, simplemente evádelas, como le hizo el rey David. Mira, si tú eres bendecido, si tú recibes bendición física o espiritual, ¿qué crees? Alguien te va a tener envidia. Si te va bien en tu trabajo, si te va bien en los negocios, si prosperas, alguien te va a tener envidia. Y va a empezar a hablar mal de ti, va a decir que andas cosas malas, que ese dinero lo conseguiste de manera ilegal, que eres un bandido o que no te lo mereces, o te van a decir cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay envidia. Desgraciadamente, en nuestra cultura, la gente es muy envidiosa. ¿Sí? Aún en los ministerios, ¿eh? Aún en los ministerios hay mucha envidia. Ay, hermano, ¿cómo cree que en la casa de Dios, aún en la casa de Dios, déjame decirte que hay envidia? ¿Sí? No te voy a contar ejemplos, pero yo sé, pero tú lo ves, o sea, donde quiera que tú vayas, siempre te vas a encontrar con gente envidiosa si tienes éxito, si te felicitan en el trabajo, si te ponen de ejemplo, va a haber gente que te va a ver con odio. ¿Sí? Es algo que te puedo garantizar que va a pasar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque la carne así es, porque la gente que no está concentrada en Dios y piensa que le vas a quitar algo, te digo, ahora en el propio reino, aún pasan esas cosas, hay gente que ve con envidia, con recelo, como si les fueras, y ¿sabes qué? Así pasó con el rey David, estaba en el reino, estaba con el rey, ¿sí? Y aún el rey lo ve con envidia. ¿Cómo es posible si él fue ungido? Sí, él, pues sí, pero eso fue del pasado. Y comienza a ver con recelo a David, y en lugar de que David se llene de amargura también, porque es lo que buscan estas personas, quitarte el gozo, robarte el gozo, quitarte la paz.
¿Y sabes qué es lo que hizo rey David? En lugar de envolverse en una cobija de autocompasión, simplemente lo evitó. Ese es un buen ejemplo para ti. También evita el rencor, evita la amargura, ¿sí? Mejor aléjate. Eso fue lo que hizo rey David. Dice que escapó esa noche. Mejor aléjate de las personas que te desean el mal, porque nada más están buscando la manera de causarte el mal. O darte palabras que te quiten el gozo, que te quiten la paz, y es mejor evadirlos. Es mejor darle la vuelta. Yo sé que si tú quieres comenzar a ser de bendición, van a llegar esas lanzas del enemigo, ¿sí? Entonces David le aventaron esa lanza de odio y mejor él decidió alejarse. Y tal vez esa es una de las causas por las cuales David, como vimos aquí al inicio del mensaje, vivió hasta una edad muy avanzada. ¿Sabes por qué? Porque él evadía, en lugar de ponerse a pelear, porque eso es lo que nuestra carne quiere hacer y es lo que muchos hacen. Como te lanzan estas dardos de odio, ¿sabes qué es lo que hace mucha gente? Se pone a pelear con quien se los lanzó. Ah, sí, pues yo les voy a mostrar quién es mejor. El que me busca me encuentra. Hay gente que dice esto, ¿no? Le dice esas frases, pero el rey David les daba la vuelta. Fíjate, por eso él tuvo una vejez buena, avanzada, lleno de días, precisamente porque él no se ponía a pelear por cualquier cosa. Fíjate, él era el hombre que venció a Goliat. No estamos hablando de un cobarde, ¿eh? Y David conquistó a los pueblos, a todas las naciones cercanas. No era un cobarde, era un hombre muy inteligente, muy hábil y que escuchaba al Espíritu Santo. Así que esa es una buena lección para ti. Mejor evade a la gente que te desea hacer el mal. Fíjate, Jesucristo mismo también evadía a los fariseos antes de que fuera su tiempo. Él no los confrontaba, él no se ponía a pelear con ellos. ¿Sí? Fíjate, en Mateo 12, de 14 a 15, dice, salidos fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Fíjate, aún Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, evadía esos confrontamientos que no van a traer nada. Sí, mejor también Jesús les daba la vuelta. Fíjate, aquí dice que hasta les pedía, les encargaba que no le descubriese, no le digan a los fariseos, aquí estoy. Sí, los sanaba, pero calladitos. Sí, y fíjate, la mayoría el día de hoy hace exactamente lo opuesto. Y dicen, el que me busca me encuentra. El que quiera pelear, yo no lo busco pelea, pero el que me la busque lo va a encontrar. Sí, no sé si tú has escuchado gente, sí, pero yo sí he escuchado mucho. Fíjate, David y Jesucristo hacían lo opuesto, en lugar de ponerse a mostrar quién manda, quién es mejor, quién tiene la razón, y en lugar de ponerse a pelear por sus derechos, es que estoy en mi derecho, mejor sabían cuándo era mejor retirarse, cuando era mejor evitar la confrontación y cuando era momento de confrontar, tanto Jesús como David confrontaban, ¿sí? Pero no confrontaban todas las veces. Tal vez eso es lo que te falta a ti. Si quieres llegar a estar lleno de días y tener una buena vejez y riquezas y gloria, aunque no lo hagas por esas razones, entonces aprende a pelear tus batallas. Hay que aprender a seleccionar qué batallas ibas a pelear y qué batallas no. Fíjate, David era un hombre de guerra, pero no quiso pelear con Saúl. Es más, él podría haber dicho, total, está endemoniado. Pues claro que lo voy a derrocar para que vean el poderoso de Israel. Yo soy el nuevo ungido. Sí, te lo mereces, estás endemoniado. Voy contra ti, demonio. Te voy a vencer. Fíjate, la mayoría haría eso, pero David, después vamos a hablar en otro mensaje de rey David. Él tuvo en su mano a Saúl y lo pudo haber matado. Y acuérdate, era un hombre de guerra y un hombre que había matado a mucha gente, pero no lo quiso tocar a él. Y aun cuando murió Saúl, David lo lloró. Y alguien podría decir, qué mal que fuera así el rey David, debió de haber tomado, se hubiera acabado su persecución si lo hubiera matado en ese momento. Sí, pero David no era ese tipo de hombre. No era un hombre que golpeara al caído. Sí cometió errores, pero no quiero hablar de esos. Y por eso es que cuando tú lees los salmos,
te llenas de paz al leer esos salmos, porque hablan precisamente el corazón de Dios, así como Dios le dijo a Samuel que era un hombre de acuerdo a su corazón. Fíjate, en lugar de levantarse contra Saúl y atacarlo y pelear contra él simplemente se apartó y decía, no, yo no puedo tocar al ungido. Oye, pero si viene un espíritu malo, ¿cuál ungido? ¿Cuál ungido? En su momento fue ungido. Esta es una enseñanza acerca del carácter y de la vida del rey David. Y el principio 9, el principio de adaptarse para el progreso. En 1 Samuel 21, 2 y 3 dice, y respondió David, el sacerdote, a Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Fíjate, aquí ya está huyendo David de Saúl. ¿Y qué crees? En las prisas, pues no llevó dinero, no tenía dinero. Entonces necesitaba comer y tenía hambre, estaba huyendo de Saúl. ¿Y sabes qué se comió? Los panes de la proposición, los cuales eran solamente para los sacerdotes, no era lícito comer esos panes. Y sabes que mucha gente el día de hoy, muchos hermanos y hermanas en la fe, juzgarían a David. Dirían, no tuvo fe, falló. ¿Por qué no tuvo fe para conseguir otra comida? ¿Por qué no pidió prestado? ¿Por qué no mendigó? ¿Por qué no trabajó? ¿Por qué no dijo de otra manera? ¿Por qué entra a lo fácil? Sí, o sea, ya hay comida en la casa de Dios, me voy a comer lo que hay ahí. Sí, y un bocadillo que no le estaba prohibido, que él no podía comerlo. Sí, fíjate, pero él se adaptó. Simplemente, aquí hay comida, tengo que irme, y él se adaptó a la situación en la que se encontraba. ¿Sí? Y después hasta Jesús lo usa de ejemplo. Al rey David, esta cosa que él hizo, ¿eh? Que muchos lo juzgarían el día de hoy, muchos legalistas o envidiosos, más lanzas de odio, le juzgarían y dirían, no, es que no tuvo fe, ¿cómo es posible? Ya no quiero leer sus salmos, por eso que hizo, ya no quiero leer nada de lo que hizo él. Sí, pero no se quedó ahí. Fíjate, en ese pasaje él actuó como un hombre pobre y en el siguiente actúa como loco. Fíjate, en 1 Samuel 21, 10 y 13 dice, levantándose, David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, se fingió loco delante de ellos, escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Mira, cuando vemos la vida del rey David, este no es uno de los pasajes favoritos, ¿verdad? O como quieras recordarlo, o como se le recuerda al rey David, se le recuerda más por la riqueza, se le recuerda más por la batalla con Goliat, ¿a poco no? Bueno, ¿qué crees? Goliat era precisamente esa su ciudad natal, Gat, a donde se fue a refugiar, a huir del rey Saúl. Fíjate dónde se fue a huir, con los filisteos, y precisamente al pueblito natal de donde era Goliat, el que la había matado. Y sabes que cuando entra con el sacerdote, aparte se lleva la espada de Goliat, porque no había otra cosa. Él necesitaba un arma para defenderse. Entonces, fíjate, se lleva la espada de Goliat. Y con esa espada de Goliat se va precisamente a la ciudad de Goliat. Uno pensaría, pues como que David, como que ya no estaba pensando claramente. O sea, ¿cómo que te vas a la ciudad de los filisteos, de los enemigos de Dios? ¿Cómo andas con los paganos incircuncisos? ¿Verdad? Y a esa ciudad de Goliat, y cuando llega, fíjate, hasta allá había llegado los cantos, se lo sabían, los cantos de Rey Saúl. Te digo, el día de hoy le llamaríamos el corrido de Rey Saúl. Y ya se lo sabían, dicen, Saúl hirió a miles, a sus miles, y David a sus 10,000. ¿Qué no es él? ¿No es este que anda aquí? Todos lo reconocieron, sabían que él era David. ¿Y sabes qué? Piensa David, híjole, o sea,
¿a dónde huyo? O sea, estoy huyendo del rey Saúl, que me quiere matar. Y llego aquí y me van a querer matar y fíjate cómo se adapta a la situación y para sobrevivir. Primero había fingido pobre para comerse esos panes y después finge estar loco. O sea, ¿a cuánto nos gustaría tener las riquezas que tuvo el rey David? El honor del rey David, pero fíjate, para que pasara todo eso, él tuvo que fingir estar loquito. Andaba grafiteando las paredes y dejaba que la baba le corriera por las barbas, así todo loquito. ¿Y sabes que se lo llevan al rey de Gad? Y cuando lo ve, dice, ¿para qué lo traen a mi presencia? ¿Acaso no tengo suficientes locos yo aquí en mi pueblo? ¿Por qué tiene que entrar por mi puerta este loco? Sáquenlo de aquí. Y sabes que no lo mataron. Fíjate, muchos pensaríamos que nos parece atractiva la vida del rey David, pero no en esta parte. ¿Cuántos para salvar la vida fingirían estar loco y dejar que se te corriera la baba? Ay, no, hermano, ¿cómo cree? ¿Cómo? Eso es mentira, hermano. Para empezar, eso es mentira. Yo no puedo andar hablando con mentira, andar fingiendo cosas que no soy. Finge demencia, anda grafiteando paredes. Sinceramente, hermano, ¿te gustaría hacer algo así para escaparte de una situación? La verdad es que el rey David se adaptó a las circunstancias para poder vivir y se queda a vivir en esa ciudad, en la ciudad de Gad, en una ciudad filistea. Y la verdad es que no estaba loco, simplemente se comporta de esa manera para que no lo maten. Después de todo, él venció al campeón de esa ciudad. Fíjate, nosotros necesitamos adaptarnos también. No te digo que te vayas a grafitear paredes. Los de otros no voy a hablar. Pero hay que adaptarnos. ¿Cuánta gente que llegan cambios en la vida y tienes que vender tu carro y te quedas a pie y cómo sufres? Ay, hermano, es que la combi, es que el calor, que yo tenía mi aire acondicionado y mi música, y ahora me tengo que subir a la combi y luego asaltan en las combis. Sí, pues el rey David se adaptó, adáptate. Si Dios permite que suceda eso por un tiempo, pues sigue alabando a Dios, así como lo hacía el rey David. A pesar de las circunstancias, él no dejó de ser un salmista. A pesar de que se tuvo que ir a vivir con los enemigos, rodeado de paganos y gente que lo odiaba y que había escuchado sus corridos y que hasta se tuvo que hacer el loquito. Fíjate, hay que adaptarse. También el apóstol Pablo era un hombre que se adaptaba. En Corintios 9, en 1 Corintios 9, 22 dice, me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. Me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Fíjate, el rey David se adaptaba, el apóstol Pablo se adaptaba, Jesucristo se adaptó. Acuérdate que el verbo se hizo carne. Está dispuesto a adaptarte al mundo y al entorno en el que estás viviendo. Muchos no encuentran felicidad en medio de esta pandemia. ¿Sabes por qué? Porque no se pueden adaptar. Oye, es que el mundo cambió. Pues sí, pues adáptate a los cambios, como en la pandemia. Pero nosotros comenzamos a subir todos estos mensajes a la red, precisamente por los cambios de la pandemia. Entonces, adáptate. Hay muchas maneras de seguir haciendo iglesia a través de medios virtuales. Puedes tener células por medios virtuales. O sea, busca la manera de adaptarte y de alcanzar algunos, como decía el apóstol Pablo. Con tal de alcanzar algunos. Y luego, fíjate, David sale de Gat y fíjate lo que pasa con su ministerio. Dice, 1 Samuel 22, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y yo me pregunto, ¿a cuántos hermanos, hermanas les gustaría tener una congregación así? O un ministerio así. Fíjate, ¿quiénes se juntaron con él? Los endeudados y los amargados. No, hermano, yo quiero gente sanita. No quiero gente endeudada. O gente amargada, o los dos. Fíjate, David se adaptó también a ese cambio.
aceptó a la gente que Dios le mandaba a él y fue de bendición para su vida, y después se les conocía como los 400 valientes. El rey David hicieron grandes proezas. David tenía un grupito de sus guerreros élite. Sí, Dios los levantó así como Dios te puede levantar a ti el día de hoy. Así que atrévete a creer que a pesar de que estás endeudado, a pesar de que ha habido amargura en tu vida, a pesar de que es de los desechados, porque eso fue lo que recibió el rey David, recibió todo lo desechado, todo lo que no quería el rey Saúl, todos los que se escondían de él, y los convirtió en un ejército de valientes, hombres poderosos en la batalla, campeones, y atrévete a creer que Dios va a hacer también lo mismo contigo, que Dios te va a levantar a ser un campeón, a ser un vencedor, a ser victorioso. Atrévete a creer por las promesas de Dios y aprende a adaptarte a las circunstancias, y vas a ver que también vamos a tener una vida de éxito ante los ojos de Dios para su reino. Déjame orar por ti, Padre Celestial. Venimos delante de ti creyendo, Señor, que contigo haremos proezas, Señor, que contigo somos más que vencedores, que, Señor, no soy desechado, tú me aceptaste, Señor, y me limpiaste con tu sangre preciosa, y ahora, Señor, quiero hacer tus proezas, Señor, quiero hacer tu obra en este mundo, Señor, úsame para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido bendición para tu vida, compártelo, dale like, y nos vemos la próxima semana con otro estudio de la vida de Rey David. Que Dios te bendiga.